A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, queridos amigos. Gracias una vez más por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro programa Destino Libertad. Se dice que a quien no le gusta leer es porque no ha encontrado el libro correcto. ¿Ustedes qué piensan? Y para hablar de libros, hoy hemos traído al autor César Vaquerizo Arosemena para que nos hable sobre esta pasión y su nueva obra. El perfil de nuestro invitado. César es ingeniero civil, fue vicedirector del Archivo Histórico del Guayas, catedrático universitario, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería Sísmica. Trabajó en la Ordenanza de Diseño de Construcción para Personas con Discapacidad en la Alcaldía de Guayaquil y es escritor de las obras Lo que el residente de obra debe saber, Carlos Julio Arosemena Tola, un hombre ordinario pero con principios cimentados en roca, El bien común, Pensamientos, consejos y filosofía de vida, entre otros. Su nuevo libro es sobre el expresidente Alfredo Vaquerizo Moreno y está trabajando además en la biografía del expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy. Bienvenido, César, qué placer tenerlo en nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Cristina, gracias por la invitación, gracias a usted. Sí, una de las primeras inquietudes que tendría antes de abordar sus obras es cómo a un ingeniero civil le nace esta pasión por la literatura, por la filosofía, escribir también libros históricos sobre expresidentes del Ecuador. ¿Por qué eligió escribir sobre libros históricos y filosóficos? Excelente pregunta. Justamente estaba pensando que habría que comenzar con el por qué, ¿verdad? Porque esto no es pues mi profesión ni mi rama, ¿no? ¿Y por qué? En realidad, un país que tiene educación, preparación, capacidad, es un país que sale adelante solo. Es decir, si tenemos doctores sumamente capacitados en el país, la educación sale adelante, la salud sale adelante. Si tenemos ingenieros sumamente preparados, la construcción sale adelante. Si tenemos economistas, etcétera, ¿no? Entonces es importante que el pueblo ecuatoriano sea más capacitado, ¿verdad? Y los responsables de eso somos todos. Todos tenemos que capacitarnos todos los días aprender algo nuevo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo puedo aprender de mis propias experiencias y eso es de sabios, pero en realidad de felices es aprender de experiencias de otros. No necesito yo caerme yo para saber que me iba a caer, si puedo haber aprendido eso a través de la lectura, ¿verdad? Y en el Ecuador, la parte histórica está dejada muy a un lado. Entonces, en la mayoría de los países desarrollados, en todos, hay muchas biografías, hay mucha historia, porque si nosotros no sabemos de dónde venimos, es un poco difícil saber cuál es el camino correcto que debemos tomar. Porque cada país, cada sociedad tiene sus circunstancias, ¿no? Tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades, entonces necesitamos conocerlas. Entonces, este libro es un aporte que yo hago para justamente ayudar a los políticos, a los abogados, que son los que más les podría interesar este libro, independientemente de la gente común, digamos el resto de personas que por cultura general también les podría interesar, ¿verdad? Uh-huh. Pero a la mayoría de los políticos, incluso yo les he enviado el libro, porque me parece importante que conozcan del personaje y de lo que él vivió y de cómo resolvió los problemas que le tocó, ¿verdad? Entonces, para culminar la idea, una de las frases que yo más repito, porque en realidad se me quedó grabada cuando la leí del autor Víctor Hugo, es que más
culpable que quien comete un crimen en la oscuridad es quien permite que la oscuridad continúe. Entonces, ¿quiénes somos los que permitimos que la oscuridad continúe? Todos, porque al no prepararnos más, al no buscar conocer cada día más, permitimos que la ignorancia continúe, permitimos que gobierne la corrupción, etcétera, ¿no? Entonces hay que librar al pueblo del velo de la ignorancia para poder ver con claridad cuál es nuestro futuro, ¿no? Sí, qué interesante destacar y reafirmar de que más allá de que vivimos en un mundo que nos lleva a la especialización, es importante tener una educación integral, un acceso a la cultura y un conocimiento de las bases históricas por las que hemos construido este país que hoy llamamos Ecuador, el que sentimos una identidad y una pertenencia. En ese sentido, entre las obras biográficas que usted ha escrito, resalta la de Alfredo Baquerizo Moreno, Carlos Julio Arosemena Monroy, Carlos Julio Arosemena Tola. Me gustaría saber también por qué eligió fundamentalmente estos personajes para estudiarlos, para profundizar sus vidas y para que los ecuatorianos conozcan más aspectos relevantes de estos exmandatarios. Sí, a ver, ¿por qué? Porque en realidad son los que yo, desde mi punto de vista, más conozco. Pues, han sido parientes míos todos. Entonces yo pues he escuchado un poco de todos, ¿no? Y entonces lo que me ha tocado es hacer una extensa investigación de quizás 2 o 3 años por cada libro para poder escribirlos. Hay muchos otros presidentes que han sido muy buenos, ¿no? De hecho, ese pues es uno de los pequeños defectos que le veo al discurso del actual presidente, al discurso de posesión, en que decía, pues, generalizando un poco, el hecho de que aparentemente los presidentes anteriores no fueron buenos y por eso estamos como estamos. Y no es el caso, ¿no? Ha habido unos buenos, unos malos, incluso pues es muy difícil medir si un presidente ha sido bueno o malo, porque depende de las circunstancias que le tocan vivir, ¿no? Lo que sí sabemos si es que ha sido corrupto o honesto, eso sí, pero si es bueno o malo es un poco relativo, ¿no? Depende de cada uno de sus circunstancias. Pero estos específicamente los conozco y específicamente son ejemplos a seguir. Cada uno de ellos en su momento ha sido un personaje muy importante. No solamente cuando fue presidente, sino a lo largo de toda su vida. Eso es lo importante también. A lo largo de toda su vida han tenido vidas ejemplares. Entonces, por eso he escogido estos 3 personajes. Hay muchos otros también que son ejemplares, ¿no? Pero en realidad, pues, yo no me considero un historiador o a tiempo completo ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, en realidad, pues, por eso los escogí estos. De Alfredo Baquerizo Moreno, usted resalta en su obra la importancia que otorgó a la educación. En sus entrevistas además también indica que quizá en estas épocas modernas falta un poco evocar los valores nacionales o ciertos valores más que religiosos, doctrinarios, valores humanos que sean de alguna manera entregados en las aulas, en los colegios. Me gustaría un poco entender un poquito más este pensamiento. ¿Qué le falta a los jóvenes actuales desde la perspectiva, claro está, de Alfredo Baquerizo Moreno, si él viviera estas épocas modernas? Claro, exacto. O sea, es muy importante también eso, ¿no? Analizar un poco si él viviera ahorita. ¿Qué pasa? Él vivió una época bastante distinta a la nuestra. Él fue presidente en 1916 al 20 la primera vez, porque luego fue presidente interino por un año del 31 al 32. Sin embargo, hay muchos paralelismos y eso quiero hacer notar. Y por eso es que es importante leer estas cosas, porque se aplican en la actualidad. Por ejemplo, a él le tocó una crisis económica peor que la actual, aunque parezca imposible. Porque recordemos que la Primera Guerra Mundial se dio en el año 1914, ahí empezó. Y él fue presidente en 1916. Entonces le cogió la peor crisis que podía haber, porque nunca había habido una guerra de esa magnitud, por eso se llama todavía la Gran Guerra. Entonces, ¿qué resulta eso? O sea, ¿en qué afectó al país? Que nuestro país en esa época no tenía petróleo, lo que tenía era exportaciones, ¿verdad? Y resulta que exportaciones de cacao era muy fuerte, café, pero no se podía exportar porque si salía un barco lo hundían, porque estaban en guerra.
los seguros eran impagables para los barcos. Era muy peligroso exportar. Entonces el Ecuador se quedó sin exportación. Entonces le tocó a él ver cómo incrementaba vía ayuda la producción para que, si bien el precio por unidad de producto exportado no era tanto, por lo menos que se pueda exportar más cantidad, de alguna manera, porque era muy difícil, como digo, por el tema del transporte, ¿no? Por la guerra. Aparte de eso, la guerra, bueno, esto derivó en que no había cómo hacer intercambio entre países, porque actualmente la moneda de intercambio es el dólar, en esa época era el oro. Cada moneda se medía contra el oro, entonces es lo que se llamaba el patrón oro. Y a él le tocó ser la persona que saque el patrón oro y que deje flotar nomás la moneda, porque todo el oro estaba saliéndose del país, no había, la manera de que entre oro es por medio de las exportaciones, y no había en ese momento, ¿no? Entonces le tocó a él una crisis espantosa. Sin embargo, él a nivel internacional, por ejemplo, logró, al ser el primer presidente en visitar las Islas Galápagos, tomar posesión prácticamente de ellas, porque si bien eran del Ecuador, presidentes anteriores habían querido dárselas a Estados Unidos a cambio de cosas, ¿no? Pero él no, él fue a Galápagos y tomó posesión y fundó Puerto Chico en la isla San Cristóbal, ¿no? Que ahora se llama Puerto Vaquerizo Moreno. ¿Qué otro paralelismo? La crisis social, por ejemplo el COVID que tenemos actualmente. Bueno, en el Ecuador antes había una enfermedad peor que el COVID, que se llamaba la fiebre amarilla. La fiebre amarilla sale en 1842, cuando era Rocafuerte gobernador. 77 años duró hasta que la exterminó él. ¿Y cómo la exterminó? Bueno, la fiebre amarilla era tan salvaje que los 2 primeros años que llegó, murió el 5% de la población de la costa. O sea, así de fuerte era esto, ¿no? En 2 años. Y estuvo 77 años. ¿Cómo consiguió erradicar la fiebre amarilla? Una plaga que tenía torturado al Ecuador, convenciendo a la Fundación Rockefeller que envíe científicos acá. Entonces ahí vino pues Hideo Noguchi, hay una calle en Guayaquil que se llama Noguchi, y él fue uno de los científicos que, ahí hay una discrepancia de quién fue el que logró encontrar la vacuna y todo, pero ellos lo hicieron en la presidencia de él, antes no se había conseguido eso. ¿Qué otro paralelismo encontramos? La conectividad. Actualmente se habla de que se necesita que todo el país esté conectado con internet y todo, para que todos tengan igualdad de conocimientos y de oportunidades, ¿verdad? Bueno, en esa época no había ni teléfonos, entonces a él le tocó poner teléfonos en Santa Elena, en Riobamba, hacer una conexión telefónica entre Guayaquil y Quito, hacer la conexión telefónica, hacer una planta telefónica en Quito, y bueno, en general, mover todo lo que era la telecomunicación. También se habla de que necesitamos conectar al país más con carreteras. Por ejemplo, ahorita se habla de la carretera Guayaquil-Machala, por ejemplo, que es sumamente importante, y muchas otras. En esa época también, en esa época, 2 presidentes antes había sido Eloy Alfaro, que había tenido mucha fuerza en continuar el ferrocarril, digamos así, ¿no? Pero la gente históricamente cree que él fue el que hizo todo el ferrocarril, y no es así. Los presidentes que continuaron siguieron haciendo más kilómetros de ferrocarril, entre esos Alfredo Vaquerizo Moreno, para poder conectar a las provincias, ¿no? Hizo carreteras, hizo hospitales, varios hospitales. También algo muy importante que hizo él es que antes existía lo que se llama el concertaje. La gente de la sierra sabe más del tema, porque eso se daba más en la sierra. Era prácticamente una esclavitud para los indígenas. Él eliminó lo que es la prisión por deudas, porque antes ibas preso si debías, y al eliminar la prisión por deudas, con eso logró prácticamente acabar con el concertaje, ¿no? Ahí también los historiadores discrepan y dicen, pues algunos, que se empezó a terminar el concertaje, pero que terminó posteriormente, ¿no? Sí. Pero hay muchos paralelismos de esa época acá, y entonces hay que analizar cómo se solucionaron los problemas para tratar de usar más o menos ciertos criterios parecidos, ¿no?
Sí, justo eso quería preguntarle, el proceso creativo y de investigación. Sé que obviamente hay nexos familiares de estos personajes históricos, trascendentes, hablando del caso de Alfredo Baquerizo Moreno, y muy interesante este paralelismo que hace de las obras, de los retos, los desafíos que le tocó enfrentar con lo que estamos atravesando hoy en el siglo XXI y todos los desafíos y toda la problemática a nivel mundial y regional y local que estamos viviendo. ¿Cómo un ingeniero civil se nutre? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuál es su proceso de investigación? Y de qué forma construye este libro que sí, es un libro histórico, que al final del día es una remembranza de la vida, obra, pasión de mandatarios del Ecuador que les tocó contextos particulares que enfrentar? En realidad, escribir historia en Ecuador es complicado, a menos que uno sea, como dicen algunas personas, un reciclador de libros. Es decir, que yo escribo lo que leí en 3 libros de historia de ecuatorianos mismos. Pero eso no es algo real, porque estoy sacando conclusiones de la conclusión que sacó otro, ¿no? Realmente pues hay que ir a fuentes primarias, leer lo que en verdad escribió el presidente y todo. Por eso en el libro, por ejemplo, yo pongo muchas fuentes primarias para que futuros investigadores puedan avanzar más. Por ejemplo, yo pongo todos los discursos a la nación de él. Entonces, esa parte a lo mejor a un lector común no le interesa y se la salta, pero a un investigador sí, porque ahí puede ver cómo era la época, qué es lo que estaba pasando exactamente, etcétera, ¿no? Pero en Ecuador no tenemos esa información disponible, entonces uno dice, ¿de dónde la sacas? Por suerte, los embajadores de los países envían diariamente o a veces semanalmente a sus departamentos de Estado informes sobre el país. Entonces uno lee esos informes de varios países y va sacando ciertas conclusiones, aunque no 100%, porque eso es la opinión de ese embajador. Luego hay que ir a periódicos de la época, periódicos que ya no existen, pero que sí están en el Archivo Histórico del Guayas o que están en la Biblioteca de Guayaquil, ¿verdad? Luego hay que buscar en otros países, porque por ejemplo mucha información de él está en Estados Unidos, en Ecuador no hay, en México también. Entonces en esos países sí hay información. Entonces así uno va sacando. Y aparte, eso me pareció, por eso es que también me exigía hacerlo rápido, como es el pariente mío, es mi tatarabuelo, en este caso Alfredo Baquerizo, la información familiar ya se iba a perder, porque estaba muy deteriorada, ya estaba en una bodega, porque ya es muy antiguo él, ¿verdad? Entonces, antes de que eso se pierda, cogí todo eso pues, y lo interpreté y lo transcribí, ¿no? Muchos son palabras exactas de él, cartas enviadas y recibidas, enviadas, y es muy interesante porque él era una persona de un intelecto muy superior al promedio. Entonces eso tiene muchas enseñanzas, ¿no? Y en realidad, como le decía, es importante aprender de la historia. Es como dice el Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? O sea, todo se repite. Por eso es que encontramos los paralelismos con este presidente. Pero si estudiamos cualquier otro presidente, también encontraremos paralelismos. Entonces, es difícil escribir un libro de historia de fuentes primarias, es difícil, pero hay que hacerlo. Como decía Carlos Julio Arosemena Monroy, si crees que falta una persona, sé tú esa persona, ¿no? Finalmente, César, se nos agota el tiempo. Saber dónde podemos adquirir esta obra, que bueno, le agradezco que usted gentilmente me la ha hecho llegar. Y también, sí, como un mensaje final, yo quiero regresar a esto de la educación y las nuevas generaciones. ¿Qué le diría Alfredo Baquerizo Moreno a estas nuevas generaciones si él estuviera aquí en el pleno siglo XXI? Bueno, él lo que le diría es pues que enseñarle al que no sabe, esa es una frase de él, enseñarle al que no sabe es como ese mandamiento que dice dar de comer al hambriento. Entonces es muy importante la educación. Entonces siempre que yo
tengo la oportunidad de hablar en público, insisto en que todos tenemos que prepararnos cada vez más. Respecto de dónde se puede adquirir el libro, bueno, en Amazon por internet se puede adquirir en digital y en impreso aquí en Ecuador, llamando por teléfono a la economista María Eugenia Vidal, en el teléfono, el celular es 099-417-7488. Seguramente esté también en la mayoría de las librerías a nivel nacional, aunque eso no estoy tan seguro si todavía está o no está. Pero a través de la economista María Eugenia Vidal, 099-417-7488, se lo puede adquirir, o en Amazon, en versión digital. Perfecto. César, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa y felicitaciones por su obra. Muchísimas gracias a usted y la felicito por su programa, que es de mucha ayuda para educar también. Gracias. Bueno, nos acompañó, queridos amigos, César Vaquerizo Arosemena, él además de ingeniero civil, como ustedes lo han escuchado, es autor de varias obras biográficas, históricas y filosóficas. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Saben que pueden escribirnos a las redes sociales que aparecen aquí en nuestra pantalla y así podemos permanecer en contacto, retroalimentándonos unos con otros. Recordar siempre, como les digo en este programa, el amor y la libertad se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.